A continuación vamos a describir los grandes vasos y el corazón. Les repito que estos órganos fueron diseccionados con debida ética profesional y este video que vamos a ver sobre todo debe de ser utilizado de forma ética y bioética. Acuérdense que los órganos son las estructuras que permiten el aprendizaje de la anatomía de nuestro cuerpo humano y por lo tanto merecen respeto la utilización y el empleo de los órganos para el conocimiento de esta ciencia. Podemos observar aquí el órgano principal de la cavidad torácica, el corazón. Como observamos, el corazón está envuelto en un saco fibroseroso. Este saquito fibroseroso es el pericardio. Podemos palpar al pericardio fibroso y en la parte interna observamos al pericardio seroso. Retiramos al pericardio seroso del lado derecho y también retiramos al pericardio seroso del lado izquierdo y podemos apreciar la superficie del corazón. Vemos la orejuela del lado derecho, el ventrículo derecho, parte de la salida de la vena cava, la llegada de la vena cava superior. También observamos la base del corazón y el vértice del corazón. Una estructura que podemos identificar en esta disección corresponde a las venas brachiocefálicas, la vena brachiocefálica del lado derecho y la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Estas venas brachiocefálicas se formaron de la unión de la vena subclavia del lado derecho con la vena yugular interna del lado derecho y tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho. Al igual forma vemos que el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo es más largo y está formado por la vena yugular interna izquierda y por la vena subclavia del lado izquierdo. Ambos troncos venosos se unen y forman a la vena cava superior que desemboca en la pared postero superior de la aurícula del lado derecho. Vamos a observar la desembocadura de las venas pericárdicas, como la observamos en el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Una característica que encontramos que detrás de estos grandes vasos venosos vamos a encontrar al callado de la aorta. La aorta, como sabemos, se origina del ventrículo izquierdo y asciende para originar la aorta ascendente. Vemos la porción extrapericárdica y no observamos la porción intrapericárdica. Aquí podemos observar el callado de la aorta. El callado de la aorta emite 3 ramas. La primera rama corresponde al tronco arterial brachiocefálico, que se divide en arteria subclavia del lado derecho y arteria carótida común derecha. Posteriormente vamos a encontrar a la arteria carótida común del lado izquierdo. Observamos lo largo de la arteria carótida izquierda que tiene una porción torácica y una porción cervical. Y observamos sobre todo su bifurcación y la dilatación con respecto al seno. Observamos a la arteria carótida común del lado izquierdo. Esta arteria carótida común del lado izquierdo tiene 2 porciones, una porción torácica y una porción cervical. Y en esta porción podemos observar una dilatación que corresponde al seno carotídeo. Posteriormente podemos observar a la arteria subclavia del lado izquierdo. La aorta desciende para originar 2 porciones, la aorta torácica en la parte superior y la aorta abdominal en la porción inferior. La aorta torácica la podemos apreciar que se observan prácticamente los orificios donde se originan las arterias intercostales y las arterias subcostal. Otras arterias que se van a originar de la aorta torácica corresponden a las arterias pericárdicas, a las arterias esofágicas y a las arterias mediastínicas. Cuando la aorta cruza el diafragma, ya no se llama aorta torácica, ahora se llama aorta abdominal. Vemos al tronco celíaco que origina la arteria esplénica, la arteria hepática común y la arteria gástrica izquierda. Observamos por debajo del tronco celíaco a la altura de T12, por debajo de ella va a estar la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior es la arteria que va a dar la arteria pancreático-duodenales, va a dar las arterias intestinales para el yeyuno y el ilion,
la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media. Esta arteria es la que irriga páncreas, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. A la altura de la L1, tomando en cuenta T12 para el tronco celíaco, arteria impar visceral de la aorta abdominal y arteria mesentérica superior, arteria impar y visceral de la aorta abdominal, vamos a encontrar arterias pares. En este caso son arterias pares viscerales. Vemos una variación anatómica. Observamos que la arteria renal del lado derecho hay dos, una superior y una inferior. Y observamos la arteria renal del lado izquierdo. Aproximadamente a la altura de la tercera vértebra lumbar vamos a originar la arteria mesentérica inferior. Entonces vemos las tres ramas impares viscerales de la aorta abdominal: tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Por debajo de las arterias renales vamos a encontrar las arterias gonadales, así también como las arterias lumbares. La aorta abdominal a la altura de la L4, cuarta vértebra lumbar, se bifurca y da origen a las arterias ilíacas común derecha y arteria ilíaca común izquierda. La arteria ilíaca común del lado derecho o izquierdo, a la altura de la articulación sacroiliaca, se divide en la arteria ilíaca externa, que se continuaría por debajo del conducto inguinal y ligamento inguinal con la arteria femoral. Y tenemos a la arteria ilíaca interna, que se subdivide en varias ramas para irrigar la porción abdominal y pélvica. También observamos la arteria ilíaca común izquierda, a la arteria ilíaca externa del lado izquierdo, a la arteria ilíaca interna, así como las ramas que va a originar el que irrigan la porción pélvica de la cavidad abdominopélvica. De esta forma describimos las principales ramas de la aorta. Y otra característica importante que podemos observar en este órgano es la vena cava inferior. Observamos el grosor de la vena cava inferior es más grande que el grosor de la aorta. Lógico, la aorta, sus paredes son más gruesas debido a que es una arteria elástica. Y la vena cava inferior es una vena grande, por lo tanto es más elástica. Vemos que esta vena cava inferior se formó por la unión de las venas ilíaca común del lado derecho y la vena ilíaca común del lado izquierdo. Y esta se ha formado por las uniones, sobre todo de la vena ilíaca interna y la vena ilíaca externa derecha, vena ilíaca interna y vena ilíaca externa del lado izquierdo. Formaron la vena ilíaca común izquierda. Si unen las dos venas ilíaca común a la altura de la L5, tienes a la vena cava inferior. La vena cava inferior recibe en su trayecto las afluentes de las venas lumbares, algunas, y podemos observar sobre todo la vena renal del lado derecho y parte de la vena renal del lado izquierdo. Y posteriormente la vena cava inferior pasa por el surco de la vena cava inferior del hígado y llega directamente a la cara posterior inferior de la aurícula derecha, donde desemboca y es regulada su desembocadura por la válvula de Eustaquio. Entonces comparamos los dos grandes vasos, observamos la vena cava inferior y observamos a la aorta. La vena cava inferior, porción abdominal y porción torácica. La aorta, porción abdominal y la porción torácica, y así también el callado aórtico. Podemos observar en la cara lateral izquierda del corazón a un nervio importante, al nervio frénico. Este nervio se forma sobre todo en los segmentos medulares C3, C4 y C5. Desciende por los grandes vasos y cuando va descendiendo se relaciona con la cara lateral del pericardio para ir a terminar en el diafragma y permitir la inervación del músculo principal de la respiración, el diafragma. También observamos la salida de una principal arteria que se origina en el ventrículo del lado derecho y corresponde a la arteria pulmonar. Más que arteria, es una arteria atípica porque lleva sangre venosa. Por debajo de ella vamos a encontrar a la vena pulmonar superior del lado izquierdo y a la vena pulmonar
inferior del lado izquierdo. Ambas venas son venas atípicas porque transportan sangre oxigenada proveniente de los alvéolos pulmonares. Si rotamos al corazón y lo vemos ahora por la cara derecha, vamos a observar a la arteria pulmonar del lado derecho que se origina del tronco arterial pulmonar procedente del ventrículo derecho y ya se ha bifurcado y por lo tanto vemos la arteria pulmonar superior y arteria pulmonar inferior. Por debajo de esta arteria vamos a encontrar a la vena pulmonar superior derecha y a la vena pulmonar inferior derecha. Estas venas, te vuelvo a repetir, son atípicas igual que la arteria. Si abrimos el pericardio para poder exponer al corazón, vamos a observar la superficie externa del corazón que corresponde al epicardio. Vemos la orejuela del lado derecho que tiene forma triangular, su base vértice. También podemos observar a la orejuela del lado izquierdo que tiene forma de una S alargada con borde inferior dentado. Observamos a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, a la salida de los grandes vasos, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, a la arteria interventricular descendente anterior, rama de la coronaria izquierda y vemos al vértice del corazón. Si colocamos la parte posterior del corazón, vemos la arteria interventricular descendente posterior, rama de la arteria coronaria derecha. Vemos el margen derecho del corazón, el margen izquierdo del corazón, la cara anterior externo-costal del corazón, la cara diafragmática del corazón que descansa sobre mi mano y la cara pulmonar o izquierda del corazón. Vemos las arterias coronarias del lado izquierdo a través de su arteria marginal, la arteria circunfleja y el surco coronario que está separando las aurículas de los ventrículos. Y observamos también a la grasa extracardíaca en la superficie del epicardio, así como las ramas principales de las arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, sobre todo la interventricular descendente anterior, la arteria circunfleja y la arteria coronaria del lado derecho, que va dando las marginales, las ventriculares, las auriculares, en la arteria interventricular descendente anterior, que se anastomosa con la arteria interventricular descendente posterior. De esta forma hemos terminado la descripción de este bloque visceral cardiovascular.